Mi hija dice que prefiere a sus suegros porque son ricos, pero no sabe que su verdadera herencia está a punto de llegarle. Hola, Reddit. Nunca pensé que llegaría el día en que escribiría algo así, pero aquí estoy, preguntándome si lo que siento es enojo, decepción o simplemente tristeza. Tengo 55 años, estoy casado con mi esposa desde hace más de 30 y juntos criamos a nuestra única hija, Ana, de 25. Siempre hicimos todo lo posible para que tuviera una buena vida, sin lujos excesivos, pero sin que le faltara nada. Creíamos que le habíamos enseñado valores importantes como el esfuerzo, la gratitud y el amor por la familia. Resulta que estábamos equivocados. Hace 2 años, Ana conoció a su ahora esposo, un hombre de familia adinerada. Al principio, nos alegramos por ella. Parecía feliz y enamorada, ¿qué más podríamos pedir como padres? Pero con el tiempo, su actitud hacia nosotros cambió. Dejó de visitarnos con la misma frecuencia, luego dejó de llamarnos, y cuando lo hacía, siempre parecía apurada o distraída. Poco a poco, las conversaciones se volvieron más frías y distantes. Su enfoque estaba completamente en su nueva familia. Intenté no tomarlo personal, pensé que era normal que quisiera pasar más tiempo con su esposo y adaptarse a su vida de casada. Pero la realidad nos golpeó en la cara cuando mi esposa y yo la invitamos a cenar a casa hace unas semanas. Se notaba incómoda desde el momento en que entró. Como si estuviera cumpliendo una obligación más que visitando a sus propios padres. Tratamos de conversar con ella sobre su vida, su trabajo, su matrimonio, pero sus respuestas eran cortas y sin interés. Hasta que mi esposa, con la mejor intención del mundo, le preguntó por qué ya casi no nos veía. Y ahí, Reddit, fue cuando nos rompió el corazón. Es que, sinceramente, me siento más cómoda con la familia de mi esposo. Con ellos no tengo que preocuparme por cosas como el dinero o el futuro. Puedo vivir tranquila, sin limitaciones. ¿Limitaciones? ¿De qué estaba hablando? Le pregunté si alguna vez le había faltado algo en esta casa, si alguna vez la hicimos sentir que no tenía oportunidades. Ana suspiró y dijo: No es eso, papá. Pero ustedes eligieron vivir con mentalidad de escasez. No entiendo por qué trabajaron tanto cuando podrían haber hecho más con su dinero. Mis suegros siempre han pensado en grande, por eso han llegado tan lejos. Reddit, no sé si alguna vez han sentido lo que es criar a alguien con todo el amor del mundo solo para que un día los vea como fracasados. Mi esposa intentó calmar la situación y le dijo que nunca vivimos en escasez, simplemente administramos bien nuestro dinero en lugar de malgastarlo. Ana rodó los ojos. Sí, mamá, lo que digas. Pero la verdad es que prefiero la comodidad. Con ellos tengo oportunidades que ustedes nunca me pudieron dar. Fue en ese momento cuando entendí que algo se había roto para siempre. Pero aquí está el giro, Ana no sabe que mi esposa y yo no somos pobres. Nunca lo fuimos. Mi abuelo nos dejó una herencia considerable, pero siempre vivimos de manera modesta porque no queríamos que el dinero nos definiera. El testamento de mi abuelo dice que cuando Ana cumpla 26 años, le tocará recibir una parte de esa herencia. Un dinero que podría cambiarle la vida. Pero ahora, después de escuchar lo que piensa de nosotros y ver cómo nos ha tratado, no sé si merece recibirlo. Mi esposa y yo hemos hablado mucho sobre esto y estamos en una encrucijada. Si se lo damos, tengo miedo de que lo desperdicie y termine peor. Si no se lo damos, ¿sería injusto de nuestra parte? No sé qué hacer, Reddit. Desde aquella cena, mi esposa y yo hemos sentido una distancia cada vez mayor entre nosotros y Ana. Antes al menos nos llamaba de vez en cuando o fingía un mínimo de interés, pero ahora ya ni eso. No nos visita, no responde nuestros mensajes a menos que sea estrictamente necesario, cuando lo hace, su tono es frío y distante. No puedo evitar recordar las palabras que nos dijo esa noche: prefiero la comodidad. Con ellos tengo oportunidades que ustedes nunca me pudieron dar. Si tan solo supiera la verdad. Mi abuelo, un hombre que trabajó toda su vida con inteligencia y paciencia, nos dejó un legado que transformó nuestra estabilidad económica. En su testamento, estableció que la herencia debía ser entregada con condiciones estrictas. Mi esposa y yo nunca quisimos que el dinero nos cambiara, así que seguimos con nuestro estilo de vida sencillo, invirtiendo y administrando todo con cuidado. Ana siempre iba a recibir su parte cuando cumpliera 26 años. Esa era la única condición.
No tenía que trabajar para ganársela, ni demostrar nada. Solo debía esperar. Pero después de verla menospreciarnos, de oír cómo nos considera inferiores solo porque no exhibimos riquezas como sus suegros, empiezo a preguntarme si merece ese dinero. He hablado con mi esposa sobre esto una y otra vez. Yo sigo teniendo el impulso de dárselo porque, al fin y al cabo, es nuestra hija. Pero ella es más firme. Si le damos ese dinero, lo derrochará en una vida superficial. Y cuando lo pierda, vendrá de nuevo a buscarnos, no porque nos ame, sino porque quiere más. No puedo decir que no tiene razón. Lo que más me duele no es su ingratitud, sino darme cuenta de que en su corazón, nosotros valemos menos que el dinero. Para ella, su familia somos simplemente un recuerdo de una vida limitada, mientras que sus suegros representan la vida de lujos que siempre quiso. Si hubiera sabido esto antes, hubiera impuesto más restricciones en la herencia. Pero ya es tarde para cambiar las condiciones del testamento. Legalmente, ese dinero es suyo cuando cumpla 26. Y ahora estoy atrapado en este dilema, ¿deberíamos advertirle sobre la fortuna que le espera o dejar que la vida le enseñe la lección que no supimos darle? Mi esposa y yo consideramos una alternativa, crear un fideicomiso con reglas claras. Podríamos hacer que solo reciba pequeñas cantidades al año, o que solo pueda disponer del dinero si demuestra que lo usará para algo productivo. Pero al final, si ella nunca aprendió a valorarnos, ¿de qué serviría? Peor aún, si se entera antes de tiempo de la herencia, temo que regrese a nosotros, fingiendo cariño, solo para asegurarse de que no le neguemos su parte. Estoy enojado, frustrado, pero sobre todo decepcionado. No sé en qué momento nuestra hija dejó de vernos como su familia para empezar a vernos como un lastre. Quizá lo más justo sea no decirle nada y dejar que se entere cuando sea el momento. Tal vez así pueda aprender la lección por sí misma. Pero hay una pregunta que sigue atormentándome: ¿deberíamos seguir con el plan original o cambiar el destino de la herencia? Han pasado 6 meses desde que escribí mi historia. Aunque me gustaría decir que las cosas mejoraron con Ana, la realidad es que la distancia entre nosotros solo se ha hecho más grande. Después de aquella cena donde dejó claro que prefería a su nueva familia por su riqueza, mi esposa y yo decidimos no decirle nada sobre la herencia. No queríamos que su actitud hacia nosotros cambiara por razones equivocadas. Pero en estos meses, nos ha quedado claro que para ella ya no somos una prioridad. Antes, al menos respondía nuestros mensajes de vez en cuando. Ahora, ni siquiera eso. Sus respuestas son cada vez más escuetas y frías, como si hablar con nosotros fuera un deber molesto del que quiere deshacerse lo más rápido posible. Ya no nos visita, ni siquiera en fechas importantes. Mi esposa ha dejado de intentar contactarla. Dice que si Ana realmente nos quisiera en su vida, nos buscaría por su cuenta. Yo intenté justificarla al principio, pensando que tal vez estaba ocupada con su nueva vida, pero hace poco me di cuenta de que no es eso. Simplemente no nos considera importantes. Lo supe cuando vi una publicación en redes sociales donde celebraba el cumpleaños de su suegra con un mensaje cariñoso y lleno de gratitud. A la semana siguiente fue el cumpleaños de mi esposa, y no recibió ni una llamada. Ahí entendí que ya no éramos parte de su mundo. Pero lo más preocupante no es su indiferencia. Hay algo que me inquieta más: su esposo. He notado ciertos detalles que me hacen sospechar que su interés en Ana no es tan puro como ella cree. Desde el principio, él supo que Ana no venía de una familia adinerada, y aún así se casó con ella rápidamente. En un inicio, pensé que era amor genuino, pero ahora empiezo a preguntarme si había otras razones detrás de su matrimonio. Hace unas semanas, un amigo de la familia nos contó que el esposo de Ana estuvo haciendo preguntas sobre nuestras finanzas. Le preguntó si nosotros teníamos ahorros, inversiones o propiedades. Al escuchar eso, mi primera reacción fue negarlo todo. No quiero que esa gente sepa la verdad. Mi esposa cree que estoy exagerando, pero yo no estoy tan seguro. Si ese hombre está interesado en nuestra situación económica, ¿es porque sabe algo? ¿O es solo curiosidad? Por ahora, hemos decidido seguir con el plan de mantener la herencia oculta hasta que llegue el momento. Pero, cada vez más, siento que Ana se está rodeando de personas que solo ven el dinero como medida de valor. Y si algún día descubre la verdad, temo que ya sea demasiado tarde para que entienda lo que realmente importa. No sé qué pasará en los próximos meses, pero algo en mi interior me dice que esto no terminará bien.
Ha pasado un año desde que escribí por última vez. Mucho ha cambiado desde entonces. Ana, la misma hija que nos menospreció por no ser ricos, ahora está de vuelta en nuestra puerta, pero no de la forma en que imaginábamos. Hace unas noches, recibimos una llamada inesperada. Era Ana, y estaba llorando. Al principio, mi esposa pensó que algo grave había pasado, pero lo que nos dijo nos dejó sin palabras, su esposo la había dejado. Resulta que su vida perfecta se derrumbó en cuestión de meses. Su esposo la engañaba con otra mujer, y cuando Ana lo descubrió y le reclamó, él simplemente la desechó. No hubo lágrimas, no hubo disculpas. Solo un simple esto ya no funciona y la echaron de la casa en la que vivían. Pero lo peor fue lo que vino después. Ana asumió que sus suegros la apoyarían, que le darían algún tipo de ayuda después de todo el tiempo que pasó con ellos. Pero ellos la trataron como una desconocida. Le dijeron que lamentaban la situación, pero que no podían hacer nada por ella. Básicamente, la dejaron en la calle sin un centavo. Así que ahora, después de menospreciarnos, después de decirnos que éramos limitados y que prefería su nueva familia, estaba aquí, llamándonos en plena madrugada, sin dinero, sin hogar, sin nadie más a quien recurrir. Mi esposa, a pesar de todo lo que ha pasado, quiso ir por ella de inmediato. Pero yo me detuve un momento antes de decidir. Recordé todas las veces que intentamos contactarla y nos ignoró. Recordé cómo ni siquiera nos llamó en nuestros cumpleaños, cómo hablaba con orgullo de su suegra mientras nos trataba como si fuéramos un peso en su vida. ¿Y ahora, cuando todo se desmoronó, somos su única opción? Aún así, no soy de piedra. No podía dejarla en la calle, así que accedimos a recibirla en casa, pero con una condición: esta vez, las cosas serían diferentes. Cuando Ana llegó, su aspecto me sorprendió. Se veía cansada, desgastada, como si hubiera envejecido años en unos meses. Su actitud también era diferente. Se mostró humilde, arrepentida, pero algo en su forma de hablar no me convencía. Nos pidió ayuda para ponerse de pie de nuevo, para reconstruir su vida. Pero en ningún momento mencionó que nos extrañaba, que se arrepentía de habernos tratado mal. Todo giraba en torno a su problema, a su necesidad. Fue entonces cuando me di cuenta de algo: no estaba aquí porque nos valorara, estaba aquí porque nos necesitaba. Mi esposa, siempre más bondadosa que yo, insistió en que la ayudáramos, pero yo ya tengo mis dudas. Sé que en menos de un año Ana recibirá su herencia. Y ahora que está en esta situación, empiezo a temer lo que hará cuando sepa la verdad. Si nos está buscando solo porque no tiene otra opción, ¿qué pasará cuando descubra que siempre tuvo dinero esperando por ella? La duda me atormenta. ¿Deberíamos contarle sobre la herencia ahora? ¿O dejar que siga creyendo que dependemos solo de lo poco que tenemos? Lo único que sé es que esta historia aún no ha terminado. Y presiento que el peor capítulo está por llegar. Han pasado 2 años desde que todo comenzó y, como temía, la historia no terminó con Ana volviendo a casa en busca de ayuda. Más bien, se convirtió en una prueba final para descubrir quién era realmente. Cuando Ana regresó después de que su esposo la dejara, mi esposa y yo decidimos darle una oportunidad para reconstruir su vida, pero con reglas claras. No le daríamos dinero, no le facilitaríamos lujos y, sobre todo, no íbamos a ser utilizados. Si quería quedarse, tenía que demostrar que quería hacer las cosas bien. Al principio, pareció esforzarse. Consiguió un trabajo, ayudaba en casa, trataba de mostrarse agradecida. Pero algo en su actitud no terminaba de convencerme. No era el mismo tipo de arrepentimiento sincero que esperábamos. Era más bien como si estuviera esperando algo. Y, como lo temía, el momento llegó. Un día, en una conversación casual, Ana mencionó que quería empezar de nuevo, pero que no podía hacerlo sin estabilidad económica. Fue entonces cuando, con un tono cuidadosamente medido, preguntó directamente: «Papá, ¿alguna vez pensaste en ahorrar para mi futuro? ¿O de verdad nunca te preocupaste por eso?» Era una pregunta cargada de veneno. Y supe que era hora de enfrentar la verdad. Le dije la verdad sobre la herencia. Le expliqué que, desde hace años, existía un fondo esperándola. Que siempre tuvo una estabilidad asegurada, pero que nunca se lo dijimos porque queríamos que aprendiera el valor del esfuerzo. El rostro de Ana pasó de la sorpresa a la furia en cuestión de segundos.
¿Me están diciendo que todo este tiempo tuve dinero y ustedes me dejaron sufrir? Soltó, con una mezcla de incredulidad y resentimiento. Le aclaré que no la dejamos sufrir. Que ella eligió alejarse, que ella decidió que su vida con sus suegros era mejor y que nosotros simplemente respetamos su elección. Pero en lugar de entenderlo, su enojo creció. Si me hubieran dado ese dinero antes, nunca habría terminado con mi ex. Nunca habría pasado por esto. Fue en ese momento que supe que no había aprendido nada. Ella no se arrepentía de habernos tratado como un estorbo. No se arrepentía de haber elegido a su familia política antes que a nosotros. Solo le molestaba haber perdido tiempo persiguiendo una riqueza que ya tenía sin saberlo. Pero lo peor aún estaba por descubrirse. Poco después de aquella discusión, un viejo amigo de la familia nos hizo llegar una información que lo cambió todo. Hace años, antes de casarse, Ana había intentado vender nuestra casa de la infancia. Sí. La misma casa en la que creció. Había intentado manipular documentos y buscar asesoramiento legal para ver si podía ponerla a su nombre y venderla antes de su boda. Cuando no lo logró, lo dejó pasar como si nada. Nos quedamos sin palabras. Cuando la confrontamos, en lugar de negarlo, simplemente suspiró y dijo: no iban a hacer nada con ella de todos modos. Ahí supe que nuestra hija ya no era la niña que criamos. Se había convertido en alguien irreconocible. Fue la gota que derramó el vaso. Mi esposa y yo tomamos una decisión: desheredarla. En lugar de darle acceso al fondo, transferimos el dinero a una organización benéfica en honor a mi abuelo, quien siempre creyó en ayudar a quienes realmente lo merecen. Cuando Ana lo descubrió, su reacción fue exactamente la que imaginamos. Esto es injusto. Es mi dinero. Voy a demandarlos. Pero no podía. Todo estaba en regla. Todo era legal. La última vez que supe de ella, estaba intentando recuperar la atención de sus exsuegros, rogándoles apoyo. Pero nosotros ya no estábamos ahí para ella. Ana hizo su elección hace años. Y ahora, está viviendo las consecuencias. No se te olvide darle like si te ha gustado la historia y suscríbete para más historias de Reddit.